RTP. Don Ramón, ya 7:18 de la mañana, la abogada Ivonne Telles está con nosotros, especialista en Derecho Internacional. Varios puntos que tratar de este fin de semana: manejo del sistema migratorio en Estados Unidos y la guerra arancelaria Ecuador-Colombia, que también preocupa. Bienvenida a la mañana en RTP, abogada, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Abogada, quisiera iniciar por el primer punto. Los procedimientos migratorios en Estados Unidos, una nueva víctima y también pues dos niños ecuatorianos retenidos por el ICE, esto para buscar también la detención de sus padres. ¿Qué busca el gobierno estadounidense? ¿Realmente los culpables del desorden de personas con antecedentes penales, o a qué ha escalado ahora ya estas redadas? Bueno, creo que hay varias consideraciones dentro de los hechos últimos que hemos visto. Sabíamos, y fue anuncio de campaña, que el presidente Trump iba a tener una estrategia sumamente agresiva con los migrantes. El discurso de la criminalización de la migración es un discurso que suele calar muy bien en los públicos masivos y suele tercerizar las responsabilidades de fracasos o de falta de gestión interna, ¿no? Y era, bueno, parte de lo que define a Trump. Ahora, lo que nosotros hemos visto a lo largo de este año, desde que se posicionó, es un recrudecimiento de estas medidas, llegando al punto de, por ejemplo, como lo acabamos de ver este fin de semana, determinar directamente haciendo, digamos, ejecuciones extrajudiciales, como lo hemos visto con las personas que han fallecido, y adicionalmente, por ejemplo, lo que pasó con los niños, tal como me lo preguntan. Entonces, ¿qué busca? A ver, hay una serie de análisis que se han hecho desde el interno de Estados Unidos, en donde se ha manifestado que, o se puede entrever que hay una desviación, el gobierno busca una desviación también del ojo público respecto a temas de gestión, sobre todo respecto, por ejemplo, a los archivos de Epstein, en donde se ve muy comprometido el presidente Trump. De igual manera, recordemos que en este año tendrán las midterm elections en Estados Unidos. Entonces, parece que hay una desviación también de la atención muy enfocada en que el público quizás omita ver a este lado. Ahora, respecto de las acciones concretas, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Pues por supuesto una degradación absoluta de todo el sistema de derechos humanos. En el caso, por ejemplo, de los niños son grupos vulnerables, sujetos vulnerables, son el primer destinatario de la atención estatal, es el niño. Ahí esto está consagrado, la Convención de los Derechos del Niño, está consagrado en todo el marco internacional de derechos humanos. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que se está violando completamente el régimen legal que asiste a cualquier Estado. Se está empleando la fuerza de una manera desproporcionada, sin ninguna atención al régimen legal que manda el uso de la fuerza. ¿Y con qué objetivo? Simplemente creería yo que es una persecución, además de cálculos políticos. También creería yo que simplemente es como un posicionamiento de la ideología de la supremacía blanca, de igual manera, y todos los valores, si lo podemos llamar en términos como valores, pero todo aquello que configura esta ideología presentada por Trump, pero pues que nos ha llevado a unos escenarios en lo humano absolutamente catastróficos. Y simplemente para terminar, justamente hace unos días leía algunas citas del diario de Ana Frank, Ujú. en donde relataba la forma en que entraban a los hogares y separaban a las familias, y que no es nada distinto de lo que nosotros estamos viendo en pleno siglo XXI. Entonces creo que sí es algo que nos tiene que encender alarmas y nos tiene que incomodar. Abogada, me gustaría ahora referirme al siguiente punto que nos trae esta conversación y enfocarlo también
En esta guerra arancelaria que está pasando entre Colombia y Ecuador, una guerra en el que quisiera primero tener su valoración general de cómo ve esta situación, y segundo, donde ya vemos justamente que ha habido, bueno, la intención de Ecuador de poner aranceles a partir del 31 de enero, perdón, a partir del 1 de febrero, hasta el 31 no hay aranceles, pero también la respuesta de Colombia, incluso durante el fin de semana, de los 20 subpartidas arancelarias que se habían manifestado inicialmente a principios a mediados de esta semana, en el fin de semana se incluyó a otras 53 más o menos. Entonces el número de subpartidas están aumentando bastante y esta es una guerra en donde uno da el primer golpe y el otro te responde, y así sucesivamente por lo que estamos viendo. ¿Cuál es su valoración general sobre esta situación que está pasando en Colombia y Ecuador? Claro, de igual manera, algunas consideraciones acá. Primero, creo que en efecto se convirtió en una guerra y es una guerra inútilmente buscada em, por varias razones. A ver, Ecuador y Colombia son países que históricamente han cooperado en todo el sentido, o sea, compartir una frontera no es menor, por ende la necesidad de tener abiertos todos los canales de cooperación es imperiosa. Y esto está por encima de cualquier bando ideológico, distancia ideológica, y esto es lo que ha caracterizado la relación históricamente, aún en puntos álgidos, como lo fue, por ejemplo, en su momento en el 2008, cuando sucedió el problema en la frontera con las FARC entre el gobierno de Rafael Correa en su momento y el presidente Uribe también. Ahora, entonces es una guerra buscada. Segundo, em, estamos ante, no sé si el desenlace, pero uno de los puntos más álgidos de la tensión que ha caracterizado la relación bilateral desde que Noboa está en el poder. Em, ha sido una relación complicada, pese a que los esfuerzos de todo el cuerpo, por ejemplo, diplomático colombiano y consular, creo que han tenido unas relaciones con Cancillería bastante efectivas, pero lamentablemente a la luz de los primeros mandatarios esto no ha sido así. Ahora, eh, la imposición de aranceles es una medida bastante torpe por varias consideraciones. En primer lugar, porque políticamente esto lo único que hace es nuevamente echar muchísima más leña al fuego, ¿no? No satisface absolutamente ningún criterio. Segundo, porque esto lo que hace es responsabilizar al gobierno o a terceros de la falta de gestión interna en lo que tiene que ver con la política de seguridad del Ecuador y el evidente fracaso, porque realmente no hemos visto absolutamente ningún avance. Y en tercer lugar, y quizás una de las consideraciones más relevantes, es que existe la Comunidad Andina de Naciones. Existe un acuerdo firmado desde 1990 en donde está clarísimo que los países de la Comunidad Andina no tienen cero aranceles entre los productos que comercian, precisamente porque esa es una de las finalidades de la Comunidad Andina. Por lo tanto, lo que está haciendo esta medida es desconocer absolutamente los tratados internacionales, en este caso los tratados andinos, y por lo tanto tendría un carácter de ilícito a la luz de las obligaciones internacionales. Esa es digamos, la situación en donde estamos parados. Ahora, en cuanto a las reacciones, claro, vimos que se impusieron, por ejemplo, la disminución o la prohibición de que siguiera el flujo energético con el cual ha estado colaborando Colombia con el Ecuador durante algún tiempo, que pues ha sido también objeto de burlas respecto de lo torpe que ha sido la medida. Y segundo, pues obviamente creería yo que en este caso Colombia empieza a reaccionar también de manera bastante impulsiva, pero lógicamente provocado por una situación previa que, como lo digo, no tiene ningún sustento ni político, ni jurídico, ni de política exterior. Entonces, claro, ahora, ¿qué esperaríamos? Colombia también anunció que iba a acudir al Tribunal Andino precisamente para la denuncia de la medida. Veamos si realmente esto se lleva a cabo, porque el órgano, a la luz de lo que demanda las obligaciones bilaterales, el órgano encargado de
administrar justicia en este caso y determinar si estas medidas son legítimas o no, es justamente el Tribunal Andino a la luz de las obligaciones que asisten. Entonces, más allá de lo que pudiera anunciarse desde los primeros mandatarios o su equipo de gobierno cercano, tendríamos que ver realmente cuál es el pronunciamiento de la comunidad andina, que sería lo ideal también. ¿En qué sentido? En que por lo menos estaríamos viendo que la institucionalidad en términos interamericanos, en este caso, estaría funcionando y no entramos en una nueva era en donde también los latinoamericanos terminamos desconociendo absolutamente todo lo que nos determina el marco legal internacional. Y bueno, finalmente terminar con, me parece que la imposición de medidas de esta manera de la nada y la reacción del Ecuador es absolutamente desmedida y es quizás una copia bastante torpe de lo que suele hacer Estados Unidos. Yo creo que hay que ubicarse también en tiempo y en espacio, reconocer cuáles son las capacidades, el lugar geopolítico que ocupa el país y la necesidad que existe. Entonces, ponerse a jugar a ser el hegemón tampoco es algo, realmente no es lo más acertado, y esto Ok. lo único que va a redundar es en problemas para la población. Abogada, le quedamos agradecidos por habernos acompañado y también haber tratado estos dos temas importantes con nosotros. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias. RTP